experiencia de no solamente levantamiento de embargo, sino de archivo de expedientes que se han llevado por jurisdicciones distintas a la jurisdicción especial del Tribunal de Reestructuración. Eso tiene una importancia, y me gustaría que la magistrada me abundara sobre eso, una importancia capital, porque esa sanción al incumplimiento de la ley de un deudor que no se registró en su momento es algo que le da un cierto apoyo y un espaldarazo a esos acreedores que sí hicieron su registro y que sí cumplieron con el voto de la ley. Me gustaría saber la experiencia de la magistrada en ese sentido y también su parecer sobre lo que dije anteriormente. Permítame, magistrada, hacerle una pregunta a Francisco. Entonces, cuando tú hablas de concentración, Francisco, por ejemplo, estamos hablando de que en lugar de estar enfrentando demanda, por ejemplo, en un tribunal laboral por un lado, en el tribunal civil por otro, en el tribunal quizá contencioso tributario por otro, ¿todo se conoce en un mismo sitio o te refieres a otra cosa? No, lo que sucede es que todos los expedientes que afecten o puedan afectar el patrimonio o el capital, digamos, de esa empresa que está en reestructuración, la jurisdicción, digamos, natural va a ser la misma, del mismo tribunal que donde se está cursando la reestructuración. Pero hay excepciones. Las excepciones que las encontramos en el artículo 54, me parece, saca de ahí a los casos que están vinculados a menores, manutención, cuando sea una persona física, los casos laborales, que es un ejemplo que tú lo tocaste, y obviamente los pagos vinculados a la operatividad de la empresa. Todo eso escapa, digamos, y los casos penales. Todo eso escapa a la atribución especial. ¿Qué sucede? Si tú tienes un crédito laboral o una demanda laboral, eso va a cursar en el tribunal laboral, eso va a tener sus grados en el tribunal laboral, y cuando tú tengas una sentencia definitiva en el ámbito laboral, si hay una discusión, mi teoría o mi tesis, es que el cobro de ese crédito laboral, si se hace judicial, valga la redundancia, sí debe ser llevado, ya después que sea una sentencia, que sea, digamos, un título, sí debe ser llevado por ante la jurisdicción especial creada a esos fines. Sin embargo, el proceso laboral como tal, al igual que si en algún momento hay algún proceso, por ejemplo, un proceso penal que toque por momentos lo que pudiera ser la empresa o sus accionistas, sí mantienen una jurisdicción separada por un tema de especialidad. La ley específicamente te indica cuáles son los casos que deben ser llevados por ante el tribunal especial, y sí también hace las excepciones, como por ejemplo el caso que tú presentaste laboral. La magistrada iba a comentar algo. Sí, lo que pasa es que la ley permite que todo aquello que afecte de manera directa el proceso de reestructuración, siempre y cuando no escape o desborde la competencia natural del tribunal, puede ser conocido por el tribunal. Pero nada impide que otro tribunal lo esté conociendo en ninguna medida, porque ha de suponerse que los tribunales con relación a estos procesos tienen, por así decir, una especie de conexión que no pueden desconocer lo que se está conociendo en otras jurisdicciones. Al igual que pasa con los créditos laborales. Es decir, yo estoy conociendo una demanda en un tribunal laboral y ese tribunal laboral, si bien es cierto que en la primera etapa del procedimiento de reestructuración se suspende en principio, no quiere decir que tú quedes excluido de las declaraciones de acreencias, porque para eso hay una primera etapa. Y esa primera etapa que la instrumenta prácticamente un equipo, porque participa también el conciliador como experto auxiliar que interviene como ayudante del tribunal, por así decir, para que se entienda mejor, porque como me dijeron que el curso ha dirigido no a abogados, sino más bien a comerciantes, quiero ser lo más llana posible para que puedan entender. El conciliador prácticamente tiene la función de recopilar en la declaración de acreencias provisionales todas aquellas acreencias que se van a reconocer como deudas y aquellas que quedan prácticamente sin reconocimiento. Por eso prácticamente el conciliador lleva a cabo una lista y enumera cuál es la condición de cada crédito en el proceso. No quiere decir que tú estés llevando, por ejemplo, una demanda en cobro de pesos en una sala distinta al tribunal especializado y yo te vaya a desconocer que tú tienes un crédito que no es un crédito que tiene las condiciones de ser cierto, líquido y exigible, pero que futuramente puede hacer que adquiera estas condiciones y yo necesito protegerte como acreedor
dentro del proceso de reestructuración, ya que los tribunales, en la medida que se vayan circunscribiendo o agotando las etapas del proceso, va a distinguir cuál es dentro de la elaboración del plan de reestructuración, cuál es la forma en que se van a pagar los créditos y la posible discriminación de los créditos que ya, aun cuando cursaban en los tribunales, fueron descartados definitivamente de un tribunal. Porque si bien el proceso en principio, la ley procura que el plazo máximo serían de 5 años, hay otros procedimientos que la ley prácticamente fomenta a posterior del vencimiento de esos plazos para que tú no quedes excluido del procedimiento, pues si no la ley no tendría sentido con relación a que se suspendan algunas demandas, cobros o embargos si yo definitivamente te voy a sacar de un procedimiento. No es que te voy a excluir, es que te voy a incluir, pero conforme al plan que el tribunal apruebe y elabore. Un tema interesante. Hay un tema interesante que es, y hay uno de los oyentes que está participante, que está preguntando por ese tema en el chat, y es el tema de cómo participa uno en el proceso siendo acreedor. Y el tribunal, desde el primer momento, hace que recibe y aprueba el conocimiento del proceso, lo hace público. Y se hace público por varias vías. Se hace público por la publicación en la página web del Poder Judicial de la aceptación del proceso, se hace público por publicaciones en periódicos y se hace público por la publicación en las páginas web de las cámaras de comercio que están obligadas a publicar los incidentes de estos procesos. Pero posteriormente a eso, el conciliador debe convocar a todos los acreedores a registrarse y con esos registros y una primera evaluación del conciliador se redacta una lista provisional de acreedores en la cual van a aparecer no solamente los créditos ciertos y exigibles en el momento del proceso, sino los créditos eventuales y los créditos posibles, así como también el listado de procesos judiciales que tiene la empresa contra ella o ella contra alguien. Es decir, no solamente la posibilidad de que lo obliguen a pagar, sino la posibilidad de que tenga algún pago por algún proceso que está llevando. Entonces, todos esos procesos, toda esa información que ha sido suministrada por la empresa al tribunal y por el tribunal al conciliador y posteriormente dentro del proceso de veeduría que tiene el conciliador sobre la empresa, hay todo un engranaje que se va montando para dar seguimiento hasta que llegue el punto en que el tribunal convierte ese listado provisional en listado definitivo con el cual puede trabajar la empresa en la preparación del plan de reestructuración. Sobre eso que dice el licenciado H, y apoyando quizá lo que decía la magistrada, es que viene la sanción de la cual yo mencioné en su momento. Como hay una depuración inicial y hay un llamamiento vía las medidas de publicidad que la ley prevé en su artículo 47, de que la publicación en el portal web crea una oponibilidad a los terceros, es que se entiende que los acreedores, entre comillas, que pasados los plazos y las prórrogas no se inscribieron, en teoría, pueden ser eventualmente excluidos de esa línea concursal. Y de allí viene la consecuencia o la sanción de que si intentan, separado del proceso de reestructuración, hacer valer algún crédito que en su momento no fue traído ante el tribunal para que se pueda cotejar, verificar y tener en cuenta, es que la sanción que hasta ahora en la práctica hemos visto puede llegar desde el archivo del expediente, sugiriendo, cuando no se solicite, una remisión ante el tribunal competente, o si todavía el plazo le permite, una inscripción en esa línea que dice el licenciado. O sea que en términos prácticos, todo el que es acreedor de una empresa que se vaya a acoger a un proceso de reestructuración va a tener la oportunidad de enterarse, en teoría, por varias vías públicas y de inscribirse como acreedor, de hacer saber que a él también le deben, para hablar de una manera práctica. Entonces, repito otra vez
¿cuáles son los sitios donde se publican estos procesos? Porque yo diría que todo el que tenga, sospecha de que alguien está en dificultades, ¿cuáles son los lugares que deben monitorear para ver si han abierto un proceso de reestructuración? Bueno, yo quiero hacer un aclarando con relación a eso. Si bien es cierto que la ley dice que hay 3 canales efectivos de publicidad y que los plazos comienzan a correr a partir de la publicación en la página web del Poder Judicial, el tribunal, por lo menos la 7ª Sala Civil y Comercial de aquí de Santiago, pudo detectar un inconveniente en la ley al momento de acotar esta fase. Y fue que al momento de hacer la publicación en la página web, la fecha por así decir, de primera publicación no aparecía en la página web. Y como esto genera ejecución de plazos, era imposible usted poder determinar cuándo se cerraba y abría un plazo con relación a las demás etapas del proceso. ¿Qué decidió la juez de la 7ª Sala Civil, que en este caso sería la persona de quien habla? Decidí darle un tratamiento de hacer una interpretación más acomodada al derecho y ajustada a la posibilidad de que el recurso tuviera una fecha de partida y una fecha de término. Y fue que le di la interpretación de que se interpretara como punto de partida la publicación en el periódico, las 3 publicaciones consecutivas que se hacen del procedimiento de reestructuración mercantil o liquidación judicial, si se trata de liquidación, hasta que el Poder Judicial pueda, por así decir, corregir este inconveniente que ha generado con la no postura de la fecha. Porque yo no puedo dejar en el aire, por ejemplo, como juzgadora, un plazo. Si dejo el plazo abierto, todo el mundo podría recurrir en el momento que entienda pertinente y de lugar, o alegando que fue ese día que se dio cuenta de que estuvo notificada la resolución judicial. Cabe resaltar que además de esto, hay una etapa en el proceso de reestructuración que es privada y una que es pública. Eso va a depender de qué tipo de procedimiento se esté llevando y qué tipo de decisión esté dando el tribunal. No todas las decisiones que da el tribunal son públicas. O sea, no se le da esta publicidad en las páginas o en los medios que establece la ley. Porque hay etapas que simple y llanamente la ley prevé que se hace dentro del ámbito de que aquel que quiera acceder a esa información debe dirigirse al tribunal. Porque si le daríamos publicidad a todo lo que la ley dice, los costos se elevarían y fuera imposible generar un proceso de reestructuración, porque los periódicos no cobran barato por una publicación. Por lo tanto, todo esto hay que tomarlo en cuenta. La página web del Poder Judicial, para poder generar todas las publicaciones, tendría prácticamente que pagar muchos espacios de almacenamiento en nubes, lo cual sería imposible. Y desde el punto de vista de la otra pregunta que hacía Francisco con relación al efecto de la no sumisión al proceso o subirse al tren, por así decir, más práctico, sería que prácticamente si usted no se incluyó dentro del proceso de reestructuración y dentro del plan, usted no va a poder cobrar. Usted no va a poder cobrar y no va a poder ejecutar porque fue una omisión que usted de manera particular quiso hacer por la razón que fuese. Y el tribunal no puede dejar la brecha de que luego de que usted agotó varias etapas y agotó un procedimiento de salvamento de una empresa, echarlo, por así decir, a la borda por un acreedor que no se quiso incluir en un momento determinado. También está entonces, también se genera la sanción que dependiendo de si es una declaración de creencia tardía o una impugnación, usted pueda perder el derecho al voto o no pueda perderlo, dependiendo de qué tipo de procedimiento usted esté agotando. Dentro de la declaración tardía, la ley no establece ninguna sanción de manera específica, pero para las impugnaciones de creencia sí se establece una sanción. Y se establece una sanción cuando usted no ha declarado su